Muy bien, vamos a hacer el gráfico de la función g de x. Vamos a poner 3 menos 2 por el logaritmo en base 4 de 3 menos x, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver que esta función tiene unas cuantas cosas a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de graficarla, ¿sí? Vamos a empezar primero con el análisis de la misma. Recuerden que el argumento del logaritmo debe ser un número eh, positivo, ¿no? Así que 3 menos x tiene que ser un número mayor que 0. Ahora guarda cuando despejo acá, porque entonces quiere decir que menos x debe ser mayor que menos 3. Y si menos x es mayor que menos 3, x debe ser menor que 3, ¿sí? Ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? Porque fíjense que los números, cuando yo tengo un número negativo, por ejemplo, menos 4 es mayor, perdón, menos 2, digo, ¿no? A ver, menos 2 es mayor que menos 3, ¿no? Porque, aunque no parezca, ¿no? Este número está a la izquierda en la recta numérica, ¿no es cierto? O sea, yo tengo 0, menos 1, menos 2, menos 3, o sea, menos 2 es mayor que menos 3, pero 2, cuando yo le cambio el signo a esto, ¿sí? O sea, me voy del otro lado, 2 es menor que 3, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cambio el signo de una desigualdad, ¿sí? El sentido de la desigualdad se tiene que invertir, ¿sí? Esto está muy bien explicado en los videos de inecuaciones, pero creo que con esta explicación uno puede prácticamente recordar, ¿sí? Que cada vez que cambia el signo en las desigualdades, ¿sí? El sentido de la desigualdad se tiene que invertir. Bueno, entonces vamos a retirar toda esta parte, esta brevísima explicación, ¿sí? Que me justifica que el dominio dice acá x menor que 3. X menor que 3, es decir, de 3 para atrás, guarda. El dominio entonces de la función lo vamos a escribir como que es de menos infinito hasta 3, ¿sí? Es decir, que llega hasta 3, de 3 para atrás. No para adelante, de 3 para atrás. Fíjense, esto es muy fácil de comprobar. 4, por ejemplo, es un número que está más allá de 3, ¿no? O sea, no serviría acá. Y obvio, porque 3 menos 4 da menos 1 y el argumento no puede dar negativo. En cambio, 2, que es un número que está antes que 3, 3 menos 2 es 1 y ahí sí, entonces, puede perfectamente reemplazarse, ¿sí? Entonces, ¿qué números se pueden reemplazar? Todos los que están dentro de este intervalo, de menos infinito hasta 3. Bien, ya tenemos el dominio y recuerden que el dominio me buchonea quién es la asíntota vertical, ¿sí? La asíntota vertical entonces en este caso tiene ecuación x igual a 3 y entonces ahí ya tenemos la asíntota vertical. Vamos a empezar entonces ahora a sacar la intersección con y la intersección con x. La intersección con fíjense que acá sí vamos a poder reemplazar por 0 porque está dentro del dominio. Quizás queda más gráfico si yo representara, ¿no es cierto? Es esto el dominio, ¿no? El 0 está acá, ¿sí? Así que en este caso sí puedo hacer g de 0, que es cambiar la x por 0 y resolver. 3 menos 2 por el logaritmo de base 4 de 3 menos 0 sería, ¿no? Cambio la x por 0. O sea, 3 menos 2 por el logaritmo de base 4 de 3. 3 menos 2 por... Y acá podría aproximar el logaritmo en base 4 de 3. Lo puedo hacer con la calculadora, cambiando la base, y me da más o menos 0,79, ¿sí? Voy a poner algunos números más porque tengo algunas cuentas más para hacer. Entonces vamos a poner 0,7925 más o menos, ¿sí? Y finalmente tendría que hacer 3 menos 2 por ese numerito que acabo de ver, ¿sí? 0,7925, que me da un valor aproximado, porque acá ¿qué pasa? Tendría que aproximar porque ya este logaritmo no es exacto, me da 1,415. Esta es entonces la intersección con y aproximada, ¿sí? Si yo la quisiera dejar exacta es esta, ¿eh?
pero aproximadamente es 1,415 la intersección con y. Vayamos ahora a la intersección con el eje X, si la podemos calcular. Recuerden que la intersección con X surge de plantear g de X igual a 0, es decir, 3 menos 2 por el logaritmo de base 4 de 3 menos X igual a 0. Y acá tengo que tener un poco de cuidado. Lo que voy a hacer es pasar el 3 restando. Entonces esto me va a quedar menos 2 logaritmo en base 4 de 3 menos X es igual a 0 menos 3, que es menos 3. Y el menos 2, ojo que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo con el mismo signo. Y entonces obtengo menos 3 sobre menos 2. Eso es 3 medios. Entonces me queda el logaritmo de base 4 de 3 menos X es igual a 3 medios. Y acá, ¿sí?, tengo que usar la definición de logaritmo como en el ejemplo anterior. 4 a la 3 medios es igual a 3 menos X. ¿Sí? 4 a la 3 medios, ¿sí?, lo puedo hacer con la calculadora, pero si lo hago con calculadora, acuérdense de ponerle paréntesis en el exponente, ¿sí? Si no, puedo pensar por la definición de exponente fraccionario que esto es la raíz cuadrada de 4 al cubo. ¿Sí? Bueno, como por suerte la raíz cuadrada de 4 existe, esto sería lo mismo que hacer 2 al cubo, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? Y 2 al cubo es 8. Finalmente voy a terminar de despejar la X pasando el 3 restando, o sea, me va a quedar 8 menos 3 es igual a menos X, ojo. 8 menos 3 es 5, ¿sí? Pero si 8 menos 3 es 5, fíjense que acá me quedó menos de la X, ¿no? Entonces, si 8 menos 3 es 5, quiere decir que la X va a tener que ser menos 5, ¿no? ¿Está bien? Porque 8 menos 3 es 5, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo 5, no me va a quedar bien. Pero si yo pongo menos 5, ahí sí, o si el menos lo cambio, lo paso, ¿sí? Ahí sí voy a obtener que X vale menos 5, y esta es entonces la intersección con el eje X. Bien, vamos a ver entonces cómo graficamos en esta oportunidad. Bien, tenemos que el dominio es de 3 para atrás, así que me van a interesar particularmente los valores negativos. ¿Sí? O sea que este eje va a tener que ser más le voy a dar más bolilla del lado negativo que del lado positivo. Bien, vamos a graduar el eje, los ejes, mejor dicho, ¿sí? A ver, entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿sí? Y así siguiendo. Graduamos todo el eje X, 1, 2, 3, bueno, así demás, ¿no? Acá tenemos también el eje Y. Muy bien. Bueno, a ver qué podemos decir. Una de las cosas que podemos decir, ¿no? La asíntota vertical X igual 3, la voy a marcar con amarillo para guiarme, ¿no?, de que es la asíntota vertical, ¿sí? Y acá lo que tenemos es que la función, ¿sí?, tiene sentido de 3 para atrás, porque el dominio es de menos infinito a 3. No solamente eso, sino que también tenemos que la intersección con Y es más o menos 1,415, es un poco menos de 1,5, yo lo voy a marcar por ahí, ¿sí? Dado que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, es la mitad entre 1 y 2, un poquitito menos. Y luego tenemos la intersección con el eje X, que es menos 5, ¿sí? Y entonces ahora, ¿cómo hacemos para graficar esto, no? Porque recuerden que la función logarítmica es siempre creciente o siempre creciente, y además tiene una asíntota, ¿no? Si yo lo graficara así, por ejemplo, como venía graficando la otra, me pasa eso de ahí, cosa que no puede ser. Entonces me la tengo que rebuscar como para que la asíntota funcione y que pase por esos puntos, ¿sí? Y el gráfico en este caso va a ser una cosa así, que viene creciendo muy despacito y acá con la asíntota sube de golpe, ¿sí? No queda otra, ¿sí? Tiene que ser así, sí o sí el gráfico, para que coincida con el tema de la asíntota. Bueno, vamos a cerrar entonces esta clase haciendo un brevísimo análisis de cómo me queda la función. En el caso de que se los pidan, les va a venir bien. Ya sabemos cuál es el dominio. El conjunto imagen, recuerden que en el caso de las funciones logarítmicas es siempre todos los reales, porque esto sube, sube, y esto sigue bajando, baja, baja, muy despacito, pero baja. Bien, después tenemos que
Esta función particularmente crece en todos lados, pero en todos lados de su dominio, es decir, de menos infinito hasta 3 y no decrece nunca. ¿Mm? Y lo último que podemos marcar es el conjunto de positividad que se va a dar desde la raíz para adelante, ¿sí? Y cuando digo para adelante tiene que llegar hasta 3, ¿no? O sea que el conjunto de positividad va a ser desde menos 5 hasta 3 y el conjunto de negatividad es todo lo restante, o sea, de menos 5 para atrás, dicho de otro modo, de menos infinito hasta menos 5. Acá tendríamos el análisis de esta función logarítmica. Bien, entonces de esta manera es que finalizamos la clase de cómo graficar funciones logarítmicas.